Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 15º domingo después de Pentecostés y vemos el gran milagro que hace nuestro Señor sin que nadie se lo pida, conmovido por la compasión ante una madre viuda que viene de perder su único hijo. Quizás esa compasión tuviera, y yo creo que sí, un presagio relacionado con lo que ocurriría con su Santa Madre cuando viera a nuestro Señor, su Hijo, de sus benditas entrañas, crucificado y muerto en la cruz. No hay que descartarlo, pero eso nos explicaría cómo nuestro Señor, ante el dolor de esta pobre mujer y sin que nadie le pidiera nada, y él llegando como advenedizo con sus discípulos y gente que le seguía, al ver el cortejo y el acompañamiento que hacía la gente que seguía acompañando a esta pobre mujer, nuestro Señor para el féretro y le dice: joven, levántate, y se lo entrega a su madre. Es el primer milagro que hace nuestro Señor resucitando a un muerto. Resucitó a 3, como hace ver el padre Castellani. El primero, el de la viuda de Naín; el segundo resucitado, el de el hijo de Jairos; y el tercero, Lázaro, sin olvidar su propia resurrección, porque estas resurrecciones no era más que anticipar de algún modo y significarlo lo que él mismo iba a hacer resucitando. Entonces vemos así como nuestro Señor se enfrenta ante la muerte y, siendo Dios como era, hace resucitar en su poder propio, porque muchos otros santos también han resucitado, pero no en nombre propio. Y la muerte, como es sabido, es la desgracia de las desgracias que resume todas las desgracias, introducida por el pecado de Adán, instigado por Satanás, padre de la mentira, del odio y de la muerte. Y pues bien, todos los males, todas las enfermedades, todas las penalidades y dolores culminan en la muerte, y por eso es tan temida. Que lo sea temida, pues bueno, uno dice: ¿quién no tiene miedo a la muerte? Otra cosa es no vencerlo porque no hay la fe ni la esperanza. Por eso entonces la gran ventaja del que cree en Dios. Por eso esos estúpidos ateos, sin decirles estúpidos como personas, pero a la idea estúpida, no creer en Dios, más estupidez no puede haber. Es un absurdo. Nadie puede demostrar que Dios no existe. Sin embargo, se puede demostrar, y yo lo puedo demostrar, que Dios existe, si se tiene un poquito de cabeza. Pero si uno se cree un científico bruto, y no cree por bruto, porque no le da la cabeza, como le pasa al muy inteligente y sabio, por ejemplo, neurólogo mundial Ginás, pero es un reverendo bruto, es un imbécil, porque sabrá mucho de neurología, sabrá mucho de ciencia, y en vez de eso llevarlo a un creador omnipotente, el tipo todavía sigue creyendo, no sé, en la divinidad de la materia.
que la materia piensa, o el cerebro o las neuronas, por ejemplo. Y tan cara dura que lo manifiesta en vez de darle vergüenza. Si yo tengo lepra, pues me avergüenzo. Si en vez de ir voy para atrás, tengo que tener vergüenza de eso, pero si no tengo vergüenza, que es el cinismo puro. Y eso hacerlo políticamente una ideología para combatir en definitiva el reino de Dios. ¿Y qué le va a pasar cuando se mueran? A ver, porque el alma es inmortal, porque el acto de inteligir es espiritual, no es de la materia. El espíritu se sirve de la materia, el alma espiritual, del cerebro, pero no es el cerebro el que piensa, es el alma, que es muy distinto. Pues bien, entonces ante la muerte, ¿cómo no va a haber pánico en un mundo donde no se cree en Dios ni se tiene esperanza en Dios? Y de ahí saca el católico su fuerza, su fortaleza, para ofrecer esa muerte como justo castigo por la infidelidad a Dios, y así ofrecido con humildad esquivar el purgatorio. Porque aunque el purgatorio sea algo temporal, hasta que no se acabe es como un infierno. Únicamente que no se odiará a Dios si se tiene esperanza y fe, pero las penas materiales, físicas, son tanto o igual, acabarán, porque el infierno sí es eterno. Por eso decía Santo Tomás que cualquier sufrimiento en esta tierra no se compara al mínimo del purgatorio. Así que, terrible. Entonces, ese reino de Satanás a través de la muerte es el imperio de Satanás, es su ley, derramar sangre inocente por odio al hombre, al mundo y a Dios. Y de ahí el resorte oscuro de las guerras, cuando no son legítimas y en defensa. Entonces, el príncipe de este mundo con su ley de muerte. Y por eso nuestro Señor muere para vencerlo, con lo que para él era el triunfo de Satanás. Morir, pues muero, resucito y venzo la muerte. Pudo no haber muerto, pero prefirió ir hasta la muerte. Por eso Satanás, creyendo que era su gran victoria, su gran derrota, con las mismas armas, ser vencido. Y de ahí el odio satánico a la cruz y todo lo que representa. El sacerdocio, la iglesia y la Santa Misa. Entonces ese mal de males, la muerte, tiene que ser vencido en esta tierra. Por eso tiene que ser destronado Satanás. ¿Destronado de qué? De la primacía que tiene como príncipe de este mundo. Y hacerse en la tierra la voluntad como es en el cielo.
que pedimos en el Padre Nuestro. Entonces, ¿cuándo dejará de imperar el mal y la muerte que los representa? Cuando el príncipe de este mundo sea derrotado por Cristo el día de su parusía. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y a eso se le ha llamado malamente fin del mundo, es fin de este siglo presente donde gobierna y mangonea Satanás e impera la muerte y el dolor y la enfermedad y todo lo que quiera. Y parir con dolor. Entonces, hay una promesa y una exigencia que no hay que olvidar. Y Satanás lo tiene muy bien estudiado para que los curas imbéciles, que en su supina ignorancia, judaizados, tergiversen y así combatan esa gran promesa que una vez efectuada se hará el reino de Cristo, la era mesiánica, que cantan todas las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y esa es la llave para entenderlo a cabalidad, dentro de lo que cabe. Entonces ese es el gran Pentecostés, no el del Vaticano II, conciliábulo herético. Esa es la gran era, y no la era de la China o la era de la nueva era. Ese será el día de la restauración, de nuevos cielos y nueva tierra. Y el cambio de todo esto, para que ya deje de imperar el príncipe de este mundo, Satanás, y sea vencida la muerte. Y así se hace un solo rebaño, bajo un solo pastor, en el reino mesiánico de Cristo Rey, aquí en la tierra, haciéndose la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y toda esta crisis tiene en gran parte y medida su causa esta negación tácita o explícita del clero, de la jerarquía de la iglesia. Porque San Pío X habló, y por cierto mañana es su fiesta, no lo olvidemos, así que los que puedan venir, vengan a misa. Entonces, lo dijo muy claro, habló del anticristo. Entonces no vengan a decir otra cosa. Pero es que el clericalismo farisiaco toma lo que le gusta y deja lo que no le gusta. Y se vuelven papólatras y de obediencias cuando les conviene. Como hace la judería masónica. Y en nombre de la obediencia y de las leyes y de todo el cuento, hacer imperar no la verdad, sino la maldad, el error, el engaño y la mentira. Más satánico no se puede ser. Entonces, esa era mesiánica, ese milenio, porque el Apocalipsis habla de 1000 años, sean esos 1000 años solares o 1000 años no solares, porque los días del Génesis, de la creación del mundo, no son solares, porque fue el cuarto día cuando fue creado el sol, y el primer día, y el segundo día, y el tercer día, ¿qué? Eso lo explica San Agustín.
Aunque todos los otros santos en su mayoría piensan que son solares. Pero es evidente que no son solares porque el sol fue creado el cuarto día. Entonces, obligadamente, esos días tienen una explicación mucho mejor que la da San Agustín y la toma Santo Tomás, sin pronunciarse, pero la toma. Entonces, sea como fuere, se habla de 1000 años, el reino mesiánico, la nueva era, verdadera, y no la judeo-masónica de los imbéciles budistas, judaizantes y lo que fuera. Esa es la verdadera nueva era, el nuevo Pentecostés, el día de la gracia. ¿Qué más gracia que venga nuestro Señor a reinar en esta tierra, destronando un poquito de agua, destronando al príncipe de este mundo? Cuando nos vamos a bautizar, la iglesia exorciza 3 veces, saca a Satanás para que entre la gracia. Entonces, nuestro Señor tiene que destronar a Satanás, príncipe de este mundo, para que se haga esa plenitud de la iglesia, ese triunfo de la iglesia en el milenio, con ocasión de la venida de nuestro Señor. Entonces es por eso que vienen con gran poder en gloria y majestad, con toda la corte de santos y de sus ángeles. Y por eso primera resurrección y segunda resurrección, entre las cuales está el fin de los últimos tiempos o el fin del presente siglo y el fin del mundo, que son 2 cosas totalmente distintas. Entonces vemos cómo la muerte tiene que ser derrotada. Y para que nos enteremos, nosotros que somos hijos de este nuevo mundo, mal llamado América, porque se debiera llamar Colombia, porque lo descubrió Cristóbal Colón. Y ese descubrimiento, bajo el imperio de los reyes católicos, desplazando ya de Granada el último reducto del Islam, prolonga su cruzada a este nuevo mundo, las islas de la India, como se las llamaba. Y Cristóbal Colón, ¿qué hizo? ¿Por qué descubre América? Él sabía muy bien que era un nuevo mundo, porque ya en su tercer viaje, en una carta, le escribe a los reyes católicos diciéndole este nuevo mundo, nuevas tierras. Así que se dejen de estupideces esos historiadores mediocres que vienen a dudar si Cristóbal Colón se dio cuenta o no. Así que no se iba a dar cuenta si era Zipango o la China y Japón y Catay, el gran Khan, a los personajes que vio aquí, nada que ver. Y las carabelas que venían con la cruz de las cruzadas, como lo dice muy bien este buen historiador
Enrique Díaz Araujo, que fue una cruzada lo de Colón. Por eso viajó con las velas, con la cruz. Pero se queda corto este buen historiador. Porque no solamente es una cruzada, luego una evangelización, sino que además es una cruzada apocalíptica milenarista. Pero él no se puede dar cuenta de eso, porque incluso conociendo el libro de las profecías de Cristóbal Colón, lo desecha como un recuento de sueños estrambóticos de un tipo medio visionario que no se sabe si raya en lo loco, en lo normal o paranormal. Y bajo la influencia del clero ignaro que les rodea a esta especie de medio línea media argentina, porque él es argentino. ¿Por qué quería Colón, que sabía muy bien que existían tierras desconocidas? Porque ya citaba el libro de, ya no me acuerdo si es de Medea, de Cicerón o de Séneca, perdón, donde se habla que un descubridor encontrará nuevas tierras. Y por eso Colón quería llegar a Tarsis, que eran esas embarcaciones que venían cada 3 años trayéndole riquezas al rey Salomón para hacer el templo. Entonces eran las islas de Tarsis y todo lo que por ahí había. Entonces su ideal era encontrar eso. De que la tierra era redonda, él lo tenía clarito. Eso no estaba en discusión en la Edad Media. Podrá estarlo hoy, por toda la presión de los terraplanistas que tienen su origen en el protestantismo. Pero no voy a entrar en el tema. El problema de Colón eran las dimensiones y la capacidad que había de poder atravesar ese inmenso mar desconocido. Porque si bien podían haber ido los vikingos por el norte o San Brandon, que llegó por Groenlandia en el siglo VI, es muy distinto a tenerlo reconocido como un hecho ya comprobado y no como una tierra por ahí, prolongación de Groenlandia y de lo que fuera, y se volvió. Pero bueno, de todos modos, él tenía claro todo esto. Pero ¿cómo se lo va a decir a la gente que no llega? Había mapas, incluso antes de Colón, y que ciertamente Colón tuvo que tenerlos, como el de Enrique Martelo, y antes el famoso Mapamundi catalán, pero por lo menos este, donde se habla de la cola del dragón, donde América del Sur viene a ser la prolongación como una cola de dragón en ese Mapamundi, con los ríos Amazonas, Orinoco y el de la Plata, y el lago Titicaca. A ver, ¿y cómo se explica eso? No voy a entrar en detalles, pero ahí está el mapa ese. Y hay otros más, pero ese es el que más nos puede pasmar. Entonces conocimiento había. Y Cristóbal Colón tenía todo el conocimiento cartográfico, astronómico,
que hasta cita las tablas de Alfonso el Sabio de astrología. Y por eso él pensaba, de acuerdo a esas tablas, que en ese punto estaban erróneas, porque calculaban el fin del mundo, mejor dicho, el fin de los tiempos, para dentro de 150 años. Desde que Colón hizo el libro, en 1502, para los reyes católicos, y que se titula, y por eso lo tengo aquí, comienza el libro Gavilla de las autoridades, dichos, sentencias y profecías acerca del asunto de la recuperación de la ciudad santa y del monte de Dios de Sión, y del descubrimiento y la conversión de las islas de la India y de todas las gentes y naciones, dedicado a nuestros reyes hispanos Fernando e Isabel. Libro que hizo para justificar y explicar el descubrimiento de lo que después se llamó malamente América, citando los pasajes de la Biblia. Son cientos de pasajes bíblicos, ayudado, claro está, por un abad de la Cartuja, que en ese aspecto le echó mano y que apoyó la obra de Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón no quería como fin último descubrir América, o lo que se llamó América. Eso era un medio, porque lo que él tenía en la cabeza era recuperar Jerusalén, la restauración del monte Sión, del templo de Dios, la construcción de ese templo, que tenía que ser antes de que se acabe este siglo. Entonces, su primera preocupación era apocalíptico milenarista. Y ahí está la clave para entender todos esos misterios y malentendidos sobre Cristóbal Colón, incluso de su ambición de riquezas y de poder. Él quería las riquezas para la obra de recuperar Jerusalén y construir el templo antes de la venida de Cristo, en esa era mesiánica que él esperaba como gran profeta ejecutor. Y ese es el aspecto que ningún historiador que yo sepa lo ha elucidado, y lo esquivan por ignorancia apocalíptico, milenarística, exegética. Y a ver, y reto al que sea a que me refute, si tiene con qué, porque esto es irrefutable y hay documentos. Lo que pasa es que pasan por ahí, por la tangente, porque no tienen el elemento que le hace ver dónde está la cerradura para poner la llave. Entonces, el principal objetivo, antes que América, era Jerusalén. Pero también era la conversión de todos los hombres, de todas las naciones y gentes y pueblos. Entonces, por eso había que ir a descubrir todo lo que no estuviera descubierto para llevar el evangelio. Y por eso cruzada, y por eso apocalíptico y milenarista, porque tenía que suceder antes de que venga nuestro Señor. Entonces, la conversión de todos, y por ende del Islam, de Jerusalén, que había que recuperarla de manos de los musulmanes y reconstruir el templo. Vean toda la obra de Colón. Pero él no podía explicarle esto a nadie prácticamente.
Entonces se limitaba a la parte, y así todo la oposición que tuvo. Pero Santa Isabel, la católica, algo vio y lo favoreció. Entonces toda esa ambición que se dice de Colón no era para él, era para recuperar Jerusalén, para construir el templo y para convertir a todas las gentes, y que así entonces venga el Mesías y se abra esa era milenaria. Ese es el verdadero y profundo significado de la vida de Colón, del ideal del Colón, que echa por tierra las miserias de todo lo que alrededor se ha escrito de él sin captar la esencia. Y por eso invito a los historiadores que se dediquen a su oficio y sean hispanos a que lo hagan, porque ese ya no es mi oficio, pero les doy la idea, actor intelectual. O sea que vengo a ser historiador como autor intelectual en esta materia. Entonces, vemos por qué incluso no se sabía bien el origen de Colón. Posiblemente, y yo lo creo, era de origen judío. Pero si encima se pone a decir que él es de origen judío, aunque era muy católico, peor todavía. Entonces eso había que dejarlo en el silencio más absoluto, o tratando de ocultarlo para que no se le venga encima si ya tenía problemas. Y el problema de ser judío no hay ninguno. Santa Teresa es de origen judío. Sus dos abuelos paternos eran judíos, conversos. ¿O no lo sabían? El gran cardenal Torquemada y el gran inquisidor Torquemada, su sobrino, dos españoles de origen judío, ¿o no lo sabían? El problema nunca ha sido de sangre racial. El racismo lo crean los mismos judíos y lo mal llaman semitas. ¿Por qué no ponen antijudío? Porque ahí se van a dar cuenta, entonces antisemita. Entonces yo podría hablar mal de los judíos y no me pueden decir antisemita porque mi padre es sirio semita, católico, pero semita. ¿Y qué? ¿Voy a ser antisemita? ¿Ven la contradicción? Entonces el problema no era que si era judío o no de origen. Eso nunca fue un problema en España. El problema era el marranismo, el criptojudaísmo, la quinta columna judaica, que es muy distinto, porque ni aún los judíos confesos y públicos eran perseguidos. Para eso tenían su gueto, para que estén tranquilitos ahí, sin contaminar el resto, pero no los matamos, los cuidamos. Para eso se crea la Inquisición, para que no se mate judíos a diestra y siniestra, y entonces así que se haga justicia, pero las cosas claras. Entonces se ve, por lo que digo, como el misterio de Cristóbal Colón hasta ahora ha sido desconocido. Ese ideal que él tenía como profeta ejecutor, descubrir el nuevo mundo para que se convirtieran todos los pueblos, recuperar Jerusalén, reconstruir el templo de Sión, el monte de Dios, ahí donde está el templo, y así entonces ya estar ante la venida de nuestro Señor y se abra su era mesiánica. Y por este problema del milenarismo mal entendido,
exegéticamente combatido y cuando por lo menos mal explicado, es que no se ha descubierto hasta hoy, que lo digo yo, porque no creo que nadie lo haya dicho, y si lo dijo, pues me saco el sombrero y alabado sea Dios, ya somos dos, mejor. Pero que yo sepa ninguno del carácter de cruzada apocalíptico milenarista de Cristóbal Colón en el descubrimiento de lo que se llamó después América. Y de sus fines proféticos, bíblicos, religiosos. Y de no enrostrarle, porque no era un buen administrador, como muchos leguleyos, pero que era un gran almirante, un gran conocedor de todo lo que podía aportar el conocimiento de los mares y de la tierra y de los cielos hasta su época, permitiéndole así llegar hasta aquí y poder él así cumplir esa misión que no le podía decir prácticamente a nadie, pero lo dice sutilmente con el título de ese libro que escribió para los reyes católicos, basados en las profecías tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento sobre el descubrimiento de América, y que él veía imprescindible para que se realizara la parusía de nuestro Señor. Así que Cristóbal Colón es parusiaco milenarista, guste o no guste. Y es una cruzada entonces, no simplemente cruzada, sino que más, una cruzada apocalíptico milenarista. Y por eso esa gran avidez por las riquezas, no para él, sino en beneficio de la recuperación de Jerusalén y de la reconstrucción del templo. Todo lo cual hace ver también ahí la veta psicológica que le queda de resabio judaica de su origen, aunque era un buen católico y mejor que yo, de la tercera orden, y como decía, no tan buen administrador, y por eso los leguleyos, Bobadilla, lo lleva preso, ¡qué miseria!, encadenado, hasta que lo desencadenan los reyes católicos. Pero ¡qué miseria! Así paga el diablo a todo profeta apocalíptico milenarista. Espero que conmigo no llegue a tanto, porque no sé si yo aguante, pero bueno. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo así ese vencimiento y triunfo sobre la muerte, que está prefigurado en el Evangelio de hoy con la resurrección, culmina y debe de culminar en la era mesiánica apocalíptico milenarista. Y como Colón fue el gran ejecutor de eso, aunque equivocado en los tiempos por las cuestiones que ya dije de las tablas que venían de San Alfonso de Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, hijo de su padre San Fernando, que en eso pues los cálculos ya sabemos. Por eso no hay que calcular ni el día ni la hora. Pero eso era todo lo que tenía Colón en su mente. Y también la prueba de ese ahínco semita judaico de su origen, aunque muy católico. Y por eso entonces él, con las riquezas de Tarsis, de este nuevo mundo, el poder proporcionarle a los reyes católicos el elemento para la reconstrucción de Jerusalén, previa a su recuperación. Creo que así, en lo fundamental, en lo substancial, queda esclarecido ese gran
misterio sobre Cristóbal Colón y sus móviles, principios y fines, porque eran eminentemente apocalípticos. Y por eso la historia no pudo hasta ahora dilucidarlo, aclararlo, por esa miopía. Entonces, que esta resurrección del hijo de la viuda de Naín nos dé un presagio de la resurrección que habrá el día en que venga Cristo Rey con todo el poder de su divina gloria y majestad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.